Los 5 personajes con más potencial para la serie de Harry Potter. Es decir, vamos a hacer un ejercicio súper interesante en el que he intentado encontrar los personajes, no que los libros fueran súper increíbles y que tienen que hacer un buen trabajo de adaptación, no, sino que la serie debería replantearse para reescribirlos. Es decir, añadir más pasado, más contexto, más evolución de personaje y convertirlos en mejores personajes, porque tienen todo el potencial para convertirse en nuestros nuevos favoritos. Y os va a sorprender un poquito las decisiones que he tomado porque he intentado que fuera algo bastante radical, aunque creo que en general me he quedado con estudiantes también por un poco de decisión de casting que os voy a ir comentando, que creo que son pequeñas pistas que hemos podido ir obteniendo. Aunque el primero de todos os va a sorprender muchísimo porque no es otro que Blaise Zabini. Y me dirás, Rodia, ¿pero por qué Blaise Zabini? O sea, ¿qué pinta aquí? Pues Blaise Zabini es uno de los personajes más interesantes porque responde a algo súper importante. Un Slytherin que piensa diferente. Es decir, un Slytherin que no está tan inundado por los prejuicios, que a veces no es tan villano y que abre precisamente esa puerta a que podamos entender mejor la casa de los Slytherin. Algo que a veces en las películas pues no pasa demasiado. De hecho, en las películas es demasiado exagerado, como en ese momento súper exagerado en el que quieren enviar a todos los Slytherin a las mazmorras en las Reliquias de la Muerte, cosa que no pasa en los libros, ¿no? Yo ya os dije en el vídeo de el canal principal, que os dejo por aquí por si queréis ver, que es básicamente las 5 cosas que yo mejoraría de cara a la serie de Harry Potter, que una de las cosas que creo que tienen que hacer los productores es darle más trasfondo, darle más vueltas al tema de las casas. Es decir, que Ravenclaw, Hufflepuff y Slytherin, exacto, no sean tan superficiales y que tengan más trasfondo y que podamos crecer con ellas, porque al final también ese es uno de los éxitos de Harry Potter que creo que Rowling nunca se dio cuenta en su momento. Es decir, Rowling no pensó que tendría tanta importancia que habría un tío que se llamaría José Miguel de 47 años, que su máxima ilusión en Navidad es que él es un Hufflepuff y volver a sentirse un Hufflepuff y estar rodeado y llenar la casa de decoración Hufflepuff. Entonces yo creo que la serie, una de las cosas que tienen que hacer sí o sí es aprovechar precisamente ese punto para mejorar y expandir el tema de las casas. Y aquí entra perfectamente Blaise Zabini, porque Blaise Zabini responde a una necesidad. Los Slytherin Boys y Theodore Nott. Si no sabes qué es esto, pues bueno, probablemente no sepas mucho del fandom, pero bueno, hay una obsesión en internet últimamente, en los últimos años, con el tema de los Slytherin Boys, en el que cogen personajes que prácticamente ni existen, de hecho muchos se los han inventado, otros apenas sabemos nada de ellos, y les dan todo un trasfondo, un background, normalmente convirtiéndolos en una especie de héroes trágicos. Claro, muchas veces el personaje por antonomasia, quitando obviamente a Draco Malfoy, Tom Riddle y Regulus Arcturus Black, que era otra de mis decisiones, pero creo que hay menos espacio para poder dar una historia de Regulus Arcturus Black, así que he decidido quedarme con Blaise Zabini, es el personaje héroe trágico que sufre muchísimo, pero que en verdad es bueno y que quiere ser bueno, pero que está condenado por el lado de los villanos. Pero el problema es que con la mayoría de estos personajes no existen. O con Theodore Nott, que es como el más utilizado, literalmente apenas tenemos un par de anotaciones y toda la historia, todo el background de que si su padre, que es mortífago, sí, eso lo sabemos de los libros, pero que le torturaba y que él era un héroe trágico, todo eso en verdad no lo sabemos, no tenemos ninguna idea de eso, ¿vale? Entonces, esto todo es totalmente inventado. Pero Blaze Avini es diferente, porque de Blaze sí que sabemos, precisamente. Y aunque podríamos presentarlo al principio de la serie como un alumno elegante, frío, observador y con cierto desprecio de clase, como simplemente como si fuera a ser otro villano, otro de los malos. Luego, cuando se empieza a hacer la reconstrucción y ya obviamente enfocándose en el personaje de Draco, pero abriendo más, haría que todo Slytherin pareciera mucho más real. Ver que hay gente que piensa distinto, que puede elegir ayudar o dejar pasar las cosas y que dentro de la casa de los Slytherin también hay gente que al final decide ser buena. Blaze creo que es un personaje que encaja perfectamente con esto. Claro, hay un problema en las películas, que las películas al final lo utilizan para sustituir a Goyle en la escena del Fire and Fire, ¿no? Claro, aquí eso no lo necesitamos porque esperemos que este Goyle, el actor, no se ponga a vender drogas ilegalmente y que tengan que recastearlo, ¿no? Entonces el personaje de Blaze no tendrá que ocupar un papel que no le representaba en absoluto. Así que yo creo que, sinceramente, esto podrá quedar mejor y creo que Blaze es precisamente el personaje que yo creo que iría prácticamente genial para esto y que haría que daría muchísimo más contexto y mucho más background a su historia, haciéndolo, convirtiéndolo yo creo que en un punto más, ¿sabes? En un punto de decir, wow, qué personajazo, qué guay, porque los Slytherin tenemos a alguien con quien nos vamos a representar. Y, asumiendo que este va a ser el mejor representante de la casa de los Slytherin, te traigo uno que es una especie de contraparte, pero tampoco, y creo que a muchos os va a interesar, y en este creo que hay datos objetivos que nos demuestra que es un personaje que pide ser más, que está chillando a gritos pedir ser más, y que si le damos la importancia y el contexto, puede convertirse. Y es otro que Dean Thomas. Dean Thomas, para mí, tiene dos motivos principales, ¿vale? Obviamente, uno de los motivos principales es que hay una historia suya, una parte de la historia que no nos la contaron en absoluto, que es todo el tema de las reliquias de la muerte, cuando se esconde, cuando le atrapan, le encierran en las mazmorras de la mansión Malfoy, toda esa parte
apenas la pudimos saber o apenas pudimos conocer de él en las películas, porque bueno, lo eliminan por completo. En cambio, en los libros es mucho más importante ver cómo está intentando huir, está intentando sobrevivir y toda esa conexión. También, obviamente, de Estrófano quitan toda esa parte del convirtiéndose en buscador de Quidditch, del romance con Ginny, es decir, es un personaje que sí que tiene un montón de cosas que pasaron en los libros que nunca vimos en las películas, que obviamente si la serie se agarra a eso, pues va a ser muy fácil darle más contexto y hacerlo, convertirlo en un personaje más interesante. Pero mi punto para meterlo aquí no ha sido ese, aunque creo que es uno de los más interesantes, porque podríamos decir prácticamente lo mismo de Seamus, incluso de Neville en cierto modo, y no se trataba de personajes que estuvieran mal adaptados, porque mal adaptados hay muchísimos, sino que yo quería traer personajes que se podía reescribir un poco su historia para hacerlo más interesantes, ¿vale? Y creo que Dean tiene algo mucho más importante, porque la guerra se puede hilar a una idea que tuvo Rowling hace muchísimos años, que apenas poco sabemos de ella, ¿vale? Es que Rowling comentó que uno de los personajes que había pensado en su día construir, es decir, escribir, y esto también lo hablé en un vídeo del canal principal, em, era básicamente el personaje de el padre de Dean Thomas. El padre de Dean Thomas es un mago, Dean Thomas es nacido de sangre sucia, es decir, su padre es mago, pero su madre es Muggle, y que se enamoraron, ¿vale? Y un día, sin más, pues desapareció. La madre de Dean nunca supo que su marido, o la persona con la que se estaba enamorando, era mago. Y él se tuvo que escapar porque en la primera guerra mágica sabía que si se quedaba con su familia, al ser un hijo prohibido, por así decirlo, porque era un hijo que había nacido, que era mestizo y que los mortífagos si le encontraban iban a atacar a su familia y iban a por él, se escapó. Se escapó sin decirles nada, sin nunca contarles que eran magos, para intentar salvar la vida de su hijo y de su mujer. El problema es que cuando se escapó, los mortífagos le pillaron y lo acabaron asesinando. Entonces ni su mujer ni su hijo supieron nunca que había sido de su padre, ni qué había pasado con él, ¿vale? A mí me encanta esta historia porque creo que es extremadamente poderosa y extremadamente bonita. Y me da mucha lástima que Rowling nunca acabara introduciendo esto. Ella quería meterlo más con el tema de la Cámara de los Secretos, porque se influye mucho con el tema del basilisco, de que si lo petrifica. Intentar jugar un poquito ahí porque es precisamente un tema en el que se plantea muchísimo el tema de la sangre sucia. Entonces, aprovechando que tenemos un Gryffindor que vive con Harry y los demás, que luego se enamorará de Ginny Weasley, que luego está en la mansión Malfoy y que está escapando precisamente de la misma forma que lo había hecho su padre, aunque hubiera sido fuera de cámara, yo, sinceramente, apostaría a tope por el personaje y le daría más contexto. Lo metería en la Cámara de los Secretos para hacer la temporada un poquito más distinta, porque nos hace falta que las primeras dos temporadas sean más brillantes, sean más llamativas, porque si no la gente se va a aburrir, porque prácticamente lo que pasa en los libros está perfectamente explicado en las películas. Y creo que Dean es el ejemplo perfecto de un personaje que si lo refuerzas al principio, añades más amistad. Porque a veces estoy muy cansado que sea simplemente la amistad Ron-Harry. Pensa que están durmiendo con ellos, con Dean, con Seamus y con Neville, durante 5 años todos los días. O sea, compartiendo camas, viviendo, riendo, jugando. O sea, en plan, tienen que ser amigos, tiene que haber un vínculo. Entonces creo que sería una especie de espejo para Hermione como sangre sucia, aprovechando la historia de su padre trágico y metiéndolo más en el grupo de amigos, un personaje perfecto para mejorarlo y que tiene muchísimo potencial para que en esta serie de Harry Potter sea alguien increíble. Y pasando de Dean Thomas, pasamos a otro Gryffindor que sigue un poquito la misma premisa que Dean Thomas y es no otro que el menos favorito de los Weasley, Percy Weasley. Lo que digo de que sigue un poquito la misma premisa que los otros personajes es porque sabéis todos que obviamente Percy tuvo muchos momentos de los libros que no pudimos ver, como prácticamente desde que abandona Hogwarts se convierte en empleado del ministerio, empieza a trabajar para el ministro de magia y acaba haciendo ese arco de redención, ¿no? La cuestión es que a mí Percy siempre me ha parecido forzado en los primeros fragmentos. Entonces ya mejoras muchísimo el personaje, añadiendo simplemente el final, añadiendo esa redención, ese perdón, esa pelea con su eh, familia, pero yo creo que la clave para este personaje es hacer que la traición del personaje no sea repentina. Entenderlo. ¿Por qué se siente infravalorado? ¿Por qué admira tanto la autoridad? ¿Y por qué necesita demostrar todo el rato que vale tanto? Si coges y aprovechas y rellenas esas primeras temporadas con más fuerza para el personaje, y creo que lo van a hacer porque una de las claves que me ha gustado muchísimo es ver que Penelope Clearwater, la que va a ser su novia, tiene cast, ¿vale? Para las películas. Entonces creo que podemos aprovechar que Penélope va a aparecer para, por ejemplo, cuando se estén besuqueando por los pasillos, quizás ver su ruptura, porque ellos rompen, ¿no? Pues ver que quizás es porque Percy es extremadamente obsesivo y está como muy obsesionado con sentirse poderoso y sentirse respetado, cómo se esconde con ella por los pasillos porque es algo ridículo que no quieren que la gente vea, o al revés, cómo la presume, no sé, darle más fuerza al personaje para presentarlo más. Y también intentar entenderlo. Intentar entender al personaje quizás creo que dolería menos la traición y dolería menos lo que hace si entendemos que
esto lo hace porque quizás está cansado de que la gente se ría de su familia, de que su familia no tiene dinero, de que tienen que sobrevivir prácticamente como ratas, y lo único que quiere es conseguir alimentar a su familia, conseguir demostrar que los Weasley son un gran apellido y que él algún día podrá mantener a toda su familia, ¿no? Que lo haga por un sentido altruista. Esto sería una doble lectura que el personaje no tiene como tal, creo, pero que sería muy interesante y que haría, yo creo, que la gente se encariñara muchísimo más del personaje. Además, han escogido un actor bastante guapo para representar al personaje, cosa que me ha llamado bastante la atención. Creo que van a intentar hacer que la gente le quiera y que la gente le coja cariño a Percy Weasley, porque luego así dolerá todo mucho más y puede hacer un personaje completo muchísimo más interesante. Y la siguiente, no sé si a muchos de vosotros os va a convencer, es una chica, sí, y es principalmente la idea por la que hice este vídeo, ¿vale? Cuando yo estaba viendo el casting de la serie de Harry Potter y se estaban empezando a hacer, a publicar algunos de los actores que estaban escogidos para la nueva serie, me sorprendió muchísimo algún tipo de casting. Como que ya le dieron muchísima importancia a algún personaje que prácticamente era inexistente, no porque en los libros lo fuera o no porque su personaje fuera inexistente, pero sí que era simplemente un recurso cómico. Y como que me daba la sensación de decir, oye, creo que la serie ya está empezando con un pie diferente, le está empezando a intentar dar una importancia que no tiene. Y es que para mí, el cuarto personaje, que tiene muchísimo potencial para convertirse en una estrella en esta serie, no es otro que Lavender Brown. Y te vas a quedar flipando en Lavender Brown, pero si es un chiste, simplemente está enamorada de Ron y es obsesiva y qué le pasa y no sé qué y tal y no sé qué. Y sí, es que principalmente es todo lo que tú has dicho. Para mí, el punto de Lavender Brown es que tiene que dejar de ser un chiste. Lavender Brown tiene que ser algo más que la novia de Ron, ¿vale? Obviamente los libros es un gag recurrente porque es esa chica que está obsesionada con las estrellas y con la adivinación y es como muy sensiblona y esas cosas, pero ya he visto y ya he comentado muchas veces que para mí los personajes femeninos de Rowling muchas veces son totalmente decepcionantes en ese sentido, porque son simplemente un recurso cómico, un personaje del que reírse, o son la feminidad perfecta, como lo es Hermione, que es el ejemplo perfecto de una chica responsable que no tiene sentimientos, que es un bloque de hierro, o, o los símbolos maternales, como es McGonagall, como es Molly Weasley, o ya pasa a ser una caracterización. Es un chiste, está ridículamente enamorada, es la villana súper loca. O sea, no hay un punto medio de un personaje femenino correcto, completo, humano, humana, que sufra y que sea normal, que sufra y que llora y que es normal y que no es ridiculizada por eso. De la misma forma que Ron y Harry no son ridiculizados por sus peleas de adolescentes, lo mismo necesitan las chicas. Y creo que Lavender tiene un final muy trágico, no sabemos aún si murió o no, pero al final es un personaje que en cierto modo tiene un final muy trágico y que su única pecado fue enamorarse siendo una niña de 16 años. Para mí, el hecho de que ya tengamos el casting de la chica, ya desde un principio, me empieza a dar la sensación de que la serie de HBO va a querer darle un poquito más de importancia al personaje. Van a intentar plantear más las bases, y creo que tiene muchísimo recorrido. Apenas conocemos ningún solo momento de Hermione haciéndose amiga de ninguna otra chica que no sea la hermana de su novio. No conocemos absolutamente nada de Hermione, ni de su relación en los dormitorios, ni de cómo es su vida cotidiana. Entonces, Lavender puede ser precisamente ese punto de apoyo. Sí que es verdad que no eran muy amigas, pero se pasaron 7 años durmiendo en la misma habitación. Tiene que nacer una relación. Y Lavender puede dejar de ser un chiste ahí, precisamente, como reflejo de pequeñas escenas para funcionar como contraste con Hermione y mostrar que las chicas de Gryffindor pueden vivir de otra forma. Y en Hogwarts, pues puede tener otra relación y que al final de todos se convierta en una víctima de la guerra, o una niña más que estaba allí estudiando y que de repente se ha encontrado envuelta en todo eso y ya está. Yo creo que con que le impongas unas escenas inventadas, en la que veas más relación con Hermione, en la que empiece un poquito, no hace falta que sea buena, simplemente relación, que ya la vayas integrando, que quizás el romance entre Ron y Lavender no sea así de golpe en la película del Príncipe Mestizo, y que ya lo empieces a poner un poquito antes, alguna mirada, algún tonteo, que quieras y que sientas que hay una historia de amor ahí detrás. Y luego, quizás, yo qué sé, podrías plantear que el personaje de Lavender tiene celos de Hermione, por lo que sea, y por eso se convierte tan obsesiva con Ron, porque lo quiere poseer, lo necesita para él, y ya eso, cuando le rompe el corazón, la destroza por completo, ¿no? Creo que acaba convirtiendo en un personaje súper chulo, y tampoco hace falta simplemente que todo el personaje sea interés romántico, puedes darle más personalidad al personaje, porque le encanta tanto la astronomía y la adivinación, qué es lo que siente, quién es, apenas sabemos prácticamente nada de ella, ni de dónde viene, ni de su familia, entonces alguna pincelada creo que mejoraría mucho más al personaje, y haría que muchísimas chicas sientan que hay más personajes con los que identificarse que no solo la Hermione perfecta estudiante, sino que hay más personajes femeninos en el mundo de Harry Potter y que todos los tipos de feminidades son válidos y todos los personajes femeninos son válidos. Y acabamos con el que para mí
Me encanta, lo necesito, lo siento, ¿vale? No soy nada objetivo con este punto, pero os lo voy a justificar súper bien, ¿vale? Porque lo necesito y necesito explicaros por qué. Y es que no es otra que mi interés romántico favorito, mi crush de la infancia, si ya lo sabéis, probablemente si habéis estado en este canal, pero probablemente el personaje más precioso y más bonito de todos, Shou Shang. La mejor. Vale, sí. Shou Shang es el interés romántico de Harry Potter y ya está. Es que y ese es el problema. El problema precisamente de los libros es que Shou Shang es prácticamente un recurso cómico, sobre todo al final, porque es demasiado dramática desde el punto de vista de Harry, y es simplemente el interés romántico, el primer interés romántico. Pero es un personaje perfecto porque explicando a Cho, no solo explicas a Cho, explicas también a Harry, y explicas por qué se enamora de ella. Para eso lo que tienes que hacer es presentarla desde antes, desde el principio, mucho más que el interés romántico. Me sentiré muy decepcionado si ya no en El prisionero de Azkaban, y yo incluso lo haría en la Cámara de los Secretos, no hay un casting para Cho. Y hay un personaje que empezamos a ver ciertos detalles, que es precisamente una buscadora de Ravenclaw, que Harry le empieza a gustar porque es una tía súper guay, alumna popular, que juega de maravilla el Quidditch, que tiene amigos, que es famosilla, que es una chica que no gira alrededor de Harry, que es ella, independiente, personaje. Y eso nos haría entender más por qué Harry pues tiene esa obsesión con las jugadoras de Quidditch, como Cho, con Ginny, mujeres fuertes, independientes, ¿vale? Y que precisamente planteará mucho mejor el hecho de que Harry luego se desenamora de Cho porque no es tan independiente y porque sufre, ¿vale? Pero es que ya antes de llegar a ese punto, uno de los puntos más importantes de cara a Shaw es que nos ayuda muchísimo a construir Ravenclaw a través de ella. Es otro de los puntos, y lo siento porque quería traer algún Hufflepuff, pero no quería quitar ninguno de estos de esta lista. Si os gusta mucho este vídeo, dejadlo por los comentarios y dar algún like. Y entonces traeré algún otro vídeo que sea de Hufflepuff, ¿vale? Pero una de las cosas que también me gustaba muchísimo es eso, el punto de que vamos a poder construir Ravenclaw mucho mejor a través precisamente de este punto, a través de Cho. Porque cuando estemos con Cho podemos entender pues eso, que no todos los alumnos de Ravenclaw son inteligentes empollones, que hay más, que hay una rivalidad deportiva, que es una casa importante, que es que tiene soluciones, que son importantes, que causan que hay Ravenclaws y que existen. Y eso creo que obviamente ayudará muchísimo a la serie a desarrollarlo mejor, ¿vale? A partir de, o sea, desarrollar mejor las casas y que la gente se sienta más identificada. A partir de ahí ya planteas la relación con Cedric, los primeros puntos, como quizás yo incluso contaré la historia romántica de Cedric y Cho. ¿Por qué se enamoran? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se conocen? ¿Qué se empiezan a gustar? Quizás los amigos lo comentan. O sea, sí que es verdad que está guay el momento en el que Harry se da cuenta de que Cho ya tiene pareja para el baile, pero no hace falta quizás que lo dejes muy semado, pero dejar unos pequeños puntos, unas pequeñas pinceladas, como de que Harry se está arrepintiendo y cuando ya lo consigues como, ah, vale, sí, me lo acaban de dejar decir que quizá había algo entre ellos dos, ¿no? Creo que eso lo hace muchísimo más bonito. Creo que las películas y los libros a veces son un poco como muy what the fuck. De repente Joe y Cedric están juntos, no te has enterado. Y esto lo ayudaría muchísimo. Y luego ya, obviamente, para mí, todo lo que hay que desarrollar mucho mejor es el tema del arco, del duelo. Eso no puede ser una molestia, no puede ser un chiste. Y sin dejar mal a Harry, que los libros lo dejan mal, desde mi punto de vista, cuando relees eso, igual de crío no tanto, pero incluso yo creo que de crío a mí me enfadó mucho como Harry se actuaba con Cho, pero te quedas muy en plan, ¿y este tío quién es un maldito what? Podemos plantear muy bien que Cho es simplemente una chica que estaba enamorada y que tiene sentimientos por otro chico porque es normal, somos críos y no pasa nada, y que le acaban de destrozar el corazón porque su novio adolescente ha muerto, que no puede hablarlo con nadie porque es un tema súper tabú, porque hay una maldita guerra, y que la niña simplemente está asustada y quiere llorar de Cedric, quiere hablarlo con alguien, y la única persona que estaba presente es el otro chico que le gusta, que estaba ahí delante, y que no quiere presionarle, pero necesita saber la verdad. ¿Cómo nos sentiríamos si eso nos hubiera pasado a nosotros? Si tu novio o amor de instituto se hubiera muerto delante de otra persona y no puedes ni preguntarle qué ha pasado. Y nadie te puede decir qué ha pasado. Porque el ministerio se está inventando una historia, todo el mundo te dice que lo que dice el chico es mentira. Y estás en plan, estás flipando, tío. Entonces, creo que lo hace muchísimo mejor. Y también creo que acaba presentando mucho más en quinto año cómo se divide Hogwarts políticamente, la gente que cree, la gente que no, la gente que está a favor de Umbridge, la gente que está a favor de Harry, como creando todo algo muchísimo mejor. Y el personaje de Cho, en vez de ser una aparición cómica estelar como que brilla, me enamoro y es una luz, una estrella fugaz que brilla en el cielo y de repente se explota y desaparece, construirlo como algo completo, como un personaje con principio, con desarrollo y con final. Y que digas, wow. He entendido al personaje, he sufrido con él, lo he querido y he entendido mucho mejor la historia de Harry Potter gracias a que este personaje ya no es simplemente un anexo y es un personaje completo
y es una historia completa y lo he entendido muchísimo mejor. Nos ayuda a presentar muchas cosas, también esa precisamente Orden de Fénix que va sobre la culpa, la confesión y el estrés postraumático, y creo que Cho también representa perfectamente esa doble vara, ¿no? Así que hace que esto encaje muchísimo mejor. Y estos, para mí, son los 5 personajes con más potencial para convertirse en estrellas en la serie de Harry Potter. No sé qué van a hacer, ojalá me hubieran contratado como guionista porque estaría ahí un montón de días dándole ideas a ellos, pero creo que alguno de ellos veremos algunas cositas y creo que yo creo que van a jugar a contar nuevas historias y intentar darle un poquito más de profundidad. Quizás no, obviamente, les desarrolla muchísimo tiempo de pantalla, pero ya con unas pinceladas haremos a estos personajes mucho mejor y gracias a que estos personajes son mejores, la historia de Harry Potter será mejor. Así que nada, recuerda que no puedo tener una placa de 100.000 suscriptores en el canal principal porque no me la quieren dar, así que vamos a llegar a este canal, a los 100.000 suscriptores. Suscríbete, dale a like, te quiero muchísimo y nos vemos próximamente en otro vídeo.